Epístola a los Hebreos capítulo 2. Dice el versículo 10. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsiste, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez, yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Epístola a los Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Epístola a los Hebreos, capítulo 2, versículo 10 al versículo 18. Muy buenas noches, tengan ustedes, sean bienvenidos en esta hora de la noche de hoy jueves 9 de junio del año 2022. Recuerde que este espacio lo hemos titulado Tiempos del Porvenir y estamos haciendo un estudio, comenzando un estudio de esta epístola a los Hebreos, escrita por allá en el año 64 a los creyentes de ese tiempo, año 64 aproximadamente después de Cristo. Eran personas que eran hebreos, precisamente como bien lo dice la misma epístola, a los hebreos, que se habían convertido al evangelio, pero estaban dejándose abrazar por el desánimo que venía, pues, como consecuencia, por un lado, persecución, por otro lado, falsas doctrinas, falsos maestros, herejías que estaban amenazando la fe de estos primeros creyentes, y pues sumado a eso también que estaban bajo el contexto de un imperio cruel, un imperio romano que perseguía, que hostigaba, que no les facilitaba la tarea a estos primeros creyentes. Así que ellos, pues, en esa actitud de desánimo, de situaciones de ese tipo, pues querían volver atrás, querían volver a abrazar. Ellos creían que el haberse vuelto al Señor por la fe, esto como que no había producido nada, y más bien como que estaban mejor anteriormente, practicando todas las rituales del Antiguo Testamento, como la circuncisión, como viviendo al pie de la letra la ley de Moisés, volviendo a los sacrificios, volviendo a todas estas situaciones, y como que querían volver atrás, querían volver a estas antiguas prácticas. Así que el autor desconocido a los hebreos, pues les escribe precisamente esta epístola para animarles, para advertirles que tengan cuidado, que no se descuiden, para advertirles que deben madurar, para advertirles que no caigan en incredulidad, para advertirles que no rechacen a su Señor en quien ha creído, para advertirles que no vuelvan atrás. Entonces, pues la única manera de animar a veces, pues, es desde el lado positivo. No les está diciendo, no les está metiendo miedos que si se vuelven atrás, pues van a pasar consecuencias, aunque más adelante lo va a decir.
Sin embargo, la intención del autor es animarles, levantarles esa fe y mostrarles que no habían perdido el tiempo, que en quien habían creído estaba por encima de los ángeles, que ellos creían mucho en los ángeles, que estaban por encima de Moisés, a quien ellos tanto también adoraban por aquello de la ley, que estaba por encima de Abraham, que estaba por encima de Josué, que estaba por encima de los sacrificios, que estaba por encima del tabernáculo, que estaba por encima del reposo, que estaba por encima de todas esas situaciones que ellos tanto abrazaban y a las que querían volver. Entonces les dicen, no, ¿cómo se les ocurre dejar esto si Jesucristo, en quien ustedes han creído, está por encima de todo eso, está por encima de todas las circunstancias? Él no solamente está por encima, sino que es el autor de esa salvación que ustedes ahora disfrutan. Pero no solamente eso, sino que el Hijo de Dios con mayúscula, se identifica con ustedes, querido pueblo, que están desanimados. Entonces, desde esa perspectiva es que el autor a los hebreos empieza a escribir. ¿Quiénes posiblemente fueron los posibles candidatos para haber escrito la epístola a los hebreos? Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen inclusive que fue Timoteo, otros dicen que fue tal vez posiblemente Priscila y Aquila, otros piensan que fue Bernabé, otros inclusive atribuyen a Apolos, pero sin embargo, pues hasta el día de hoy no es cierto este dato, o sea, no es claro, perdón, este dato, así que hasta el momento, pues el autor a esta epístola a los hebreos es desconocida. Sin embargo, ¿desde dónde se escribe? Desde Italia. Por eso algunos piensan que como se escribió desde Italia, Roma, y Pablo estuvo en Roma y fue donde murió, algunos piensan que fue él quien escribió. Pero lo real es que no hay todavía claridad sobre eso. Lo único interesante que nos debe interesar a usted y a mí es que esta epístola fue inspirada por Dios, que es Dios mismo quien la inspira, que es Dios mismo, sea el que sea, a quien haya sido, lo importante es su autor general, su autor principal, digámoslo así, es el mismo Señor. Entonces eso es lo que nos debe interesar, porque es palabra de Dios, porque es del mismo Señor, independientemente del instrumento humano que el Señor haya usado. Entonces ya he leído este párrafo del versículo 10 al versículo 18 del capítulo 2 de esta epístola a los hebreos, pues donde se habla precisamente del autor de la salvación, de una salvación que no es cualquier salvación, sino que es una salvación grande, que quien la dio no fue cualquiera. Sin embargo, el autor aquí nos da algunas pistas para, en este párrafo que acabo de leer, versículo 10 al 18, de que el Hijo definitivamente no solamente vino a salvar, no solamente superior a cualquiera, sino que además ese Dios que vino a salvar, ese que es superior a cualquiera, ese se identifica con las debilidades de los seres humanos. En este caso se está identificando con aquellos hebreos. Hoy, después de 2000 años, se identifica con usted y se identifica conmigo. Es decir, el Señor no nos ha dejado solos, no nos ha dejado abandonados. Algunos dicen, sí, yo estoy de acuerdo que Dios es el creador de todas las cosas. Sí, yo estoy de acuerdo que Él envió a su Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados. Pero hay un problema, nos dejó solos. No se involucra en su creación. No le interesa, nos es indiferente ante tantas situaciones que nos corresponde vivir todos los días. Pero contrario a ese pensamiento, Él está más involucrado que lo que usted y yo tal vez sospechamos de lo que lo está. Entonces, lo que hace el autor a los hebreos es decirles, no, Él no los ha abandonado. Él no los ha abandonado, y desde esta epístola y especialmente desde este párrafo, desde este capítulo 2, Él quiere mostrarles de realmente que sí, que el Hijo sí está involucrado, que ellos no están solos, y entonces les da algunas identificaciones. La identificación del Hijo con su pueblo, con el pueblo que Él mismo vino a redimir, pero es el tema, digámoslo así, fundamental de este pasaje que acabamos de leer del versículo 10 al 18, y por qué no decirlo todo el capítulo 2. Primeramente por el maravilloso medio de la encarnación. Ahí nos damos cuenta que Dios se interesó en los seres humanos que habían caído allá desde el Génesis.
Ahora Dios está tan interesado en redimir a ese hombre que había caído, a ese hombre a quien le había confiado toda su creación, que era buena y buena en gran manera, pero que sin embargo el hombre por su necedad decidió pues definitivamente darle la espalda a Dios y hacer con su creación lo que vemos hasta el día de hoy. Todo ha sido afectado por el pecado. No solamente el hombre sufrió, sino los animales también sufrieron, la vegetación también sufrió, el planeta también sufrió. Todo este sistema que vemos del mundo como está, todo ha sido afectado por el pecado de este hombre. Entonces Dios, en su intención de venir a redimirlo, pues Dios toma la identidad, se identifica, se hace como uno de los seres humanos a quien él mismo viene a redimir. Y lo dice por allá en el versículo 14. Dice de la siguiente manera, dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de naturaleza humana, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Es decir, el Hijo de Dios, o Dios mismo, se hace humano, toma naturaleza humana, se hace hombre, para pasar por ese filtro, o por medio de esa naturaleza, venir a padecer la muerte que nosotros los seres humanos merecíamos por nuestra desobediencia hacia el Señor. Y eso tiene que ver con su justicia. Su justicia demanda muerte sobre el pecado. ¿Sí nota? Entonces Dios, en su justicia para ser suplida, Él mismo se suplió. Él mismo se suplió lo que la justicia de Él mismo demandaba. Es muerte sobre el pecado y la descarga sobre su Hijo, para ahora mostrarnos cuánto nos ama a pesar de lo que somos. Nos ama tanto porque dice que de tal manera nos ha amado, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, a su único unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, porque ese es el propósito original por el cual Dios nos creó. Desde el Génesis, desde el Bereshit. Así que miren que ahí ya no más con eso que le digan a uno, que usted esté desanimado, que usted se quiera volver atrás, como le pasaba a estos hermanos del primer siglo, del año 64 después de Cristo, y que le digan a uno que él se identificó con mi naturaleza y vino a identificarse no solamente para decirme, oiga, yo también me pude hacer un hombre, sino venir a identificarse con o tomar esa naturaleza para pasar precisamente desde esa naturaleza por la muerte, que era lo que demandaba la justicia de Dios, muerte sobre el pecado. ¿Sí nota? Entonces les dice: así que por cuanto los hijos participaron de naturaleza humana, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y luego de participar Él en todas las experiencias de los suyos, aparte del pecado, porque fue idéntico a nosotros, conforme a nuestra semejanza humana, pero sin pecado, lo aclara el mismo escritor o autor a los hebreos. Así que luego de participar en todas las experiencias de los suyos, aparte del pecado, así pudo actuar como su vencedor en la lucha contra el diablo, a la par que la experiencia le prepara, es decir, le perfecciona para el ejercicio del sumo sacerdocio a favor de los suyos. Por eso fue que vino a identificarse como seres humanos. Por eso dice que, dice Filipenses, dice por ahí Pablo, escribiéndole a ellos, les dice: porque Dios no escatimó ser igual a Dios, se despojó a sí mismo tomando forma humana, y estando en esa condición se humilló hasta lo sumo, y estando en esa condición fue a morir en una muerte y muerte de cruz. Entonces mire que Él se identifica, Él toma esa naturaleza para venir a pagar, o era mejor, el elemento que Él necesitaba tener para venir a pagar lo que nosotros como seres humanos merecíamos, la muerte por el pecado. Así que entonces necesitamos considerar con algún detalle los conceptos que se relacionan con esta identificación del Hijo de Dios con los seres humanos que Él mismo había venido a redimir, que es la manifestación, óigame bien lo que voy a decir,
la manifestación suprema, máxima, excelentísima de la gracia de Dios. Que Dios nos ayude a entender el regalo de la gracia. Que Dios nos ayude a entenderlo. Porque es que la gracia no es simplemente decir, sí, la gracia es un regalo inmerecido. A veces decimos eso en discipulado nivel 1. Sí, la gracia es un regalo inmerecido. Sí, bueno. Hermano, que Dios nos ayude a entender lo que eso significa. El peso que esa palabra tiene. Gracia. Hermano, cuando usted le dan algo que vale, que cuesta y que le costó al que se lo dio, y el valor que tiene la persona que se lo dio, hermano, usted valora lo que le dan. Entonces imaginémonos, por eso está hablando aquí en Hebreos 2, está hablando de una salvación, dice el autor de la salvación, pero es una salvación tan grande, dice ahí en el título que tengo yo aquí en Reina Valera 60, dice una salvación tan grande, y está hablando del autor de esa salvación tan grande. No fue cualquiera, mi querido, no fue el panadero, ni el lechero, ni allá el del restaurante el que le lo salvó a usted, hermano. Fue el mismo creador de todas las cosas, el que viene y toma esta morfe humana y viene y se identifica y viene y toma el lugar que yo merecía como ser humano por mi desatino hacia Dios, haberle dado la espalda por medio de mi desobediencia, y merecía la muerte porque eso demanda la justicia de Dios. Un Dios con un carácter justo no puede tolerar el pecado, ya lo hemos dicho. Él no está diciendo por ahí como ahora se habla de la misericordia. Ahora la gente piensa que la palabra misericordia, con su misericordia a todos nos abraza, a todos los seres humanos nos abraza con su misericordia, ya no va a castigar a nadie, y cuando nos morimos a todos nos echa para el cielo porque Él es misericordioso. No, hermano querido, es misericordioso, pero también es justo. Si Dios nos permitiera vivir como quisiéramos y tolerar el pecado, entonces sería un Dios injusto. Si Dios nos coaccionara a obedecerlo, sería un Dios injusto. Pero nos hizo tan libres moralmente que nos dio la facultad y la facilidad, inclusive de rechazarlo si queremos. ¡Qué tremendo! El Señor no está mendigando amor de nadie, ni está buscando que nadie lo siga, simplemente extiende su plan de salvación y el ser humano decide si quiere seguirlo o rechazarlo. Sin embargo, un día Él va a venir a pedir la cuenta de las decisiones que nosotros tomamos aquí mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, no hay excusa para decir yo no lo sabía, nadie me lo dijo, nadie me lo compartió, yo no lo entendía. Bueno, entonces, vemos aquí que necesitamos considerar en detalle esos conceptos de esa identificación que, no otra vez, fue la manifestación suprema de la gracia de Dios. Es decir, la totalidad del proceso se revela aquí en la siguiente frase: de llevar muchos hijos a la gloria, del versículo 10. Y Dios creó al hombre para que éste le glorificara por medio de una vida cumplida de comunión con Él mismo. Para eso fuimos diseñados, salvaguardando las debidas distancias entre el Creador y la criatura, por supuesto. Podemos decir que el hombre había de ser el compañero de Dios, por decirlo de alguna manera, y el objeto especial de su amor. Dios lo creó a usted para amarlo. ¿Sí sabía? Dios lo creó a usted para amarlo, para manifestarle su amor. No porque esté necesitado de amor ni porque esté mendigando amor. Nos creó para manifestar otra característica, valga la redundancia, de su carácter: el amor de Dios. Dios es santo, Dios es justo, Dios es eterno, Dios es amor, y entre otras características. Y cuando Dios crea al ser humano, lo crea para manifestar su carácter en el hombre, para que podamos disfrutarlo de él, disfrutar de ese carácter, en este caso de su amor. Para eso fuimos creados. Así que tal gloria con la que fuimos creados se perdió por la caída, ya lo hemos dicho, pero en la manifestación del Hijo, óigame bien, en la manifestación del Hijo, el autor de la salvación del hombre se identifica con su pueblo, muere por él y resucita para ser su guía y así acercarlo a él para, como bien dice el texto, llevar muchos
hijos a la gloria. ¿Sí nota cómo opera el amor de Dios y su justicia? Señalemos algunas de las razones que motivaron esta maravillosa identificación. Ya lo vimos la semana pasada, citamos algunas, recordémoslas rápidamente. ¿Por qué? Porque el Hijo se identifica con su pueblo porque así convenía a la naturaleza divina. Recordemos la cita, verso 10. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Así que convenía esto a la naturaleza divina. El Hijo se identifica con su pueblo, segunda, para poner de manifiesto la unión de aquel que santifica y los santificados. Verso 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, de naturaleza humana, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que lo primero, porque así convenía la naturaleza divina, porque para poner de manifiesto la unión de aquel que santifica con los santificados, el Hijo se identifica con su pueblo para que el Hijo participe, óigame bien, en las experiencias y las aflicciones de su pueblo. ¿Sí nota? El Señor no vino aquí con ínfulas. El Señor vino a identificarse con nuestras debilidades. Dice el versículo 10, porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Oigan eso. Perfeccionarse por aflicciones, y ya dijimos que no porque el Señor necesite ser perfeccionado. Perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Así que el Hijo se identifica con su pueblo para que el Hijo participe en las experiencias y en las aflicciones de su pueblo. Pero el Hijo se identifica con su pueblo, óigame bien, para poder reunir en torno suyo a una nueva familia espiritual. Verso 11 dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. ¿Sí nota? El Hijo se identifica con su pueblo para poder reunir en torno suyo a una nueva familia espiritual. Pero el Hijo se identifica con su pueblo para poder morir por ellos. Miren lo que dice el versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, es decir, la naturaleza humana, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y ya lo hemos dicho, la paga del pecado es muerte, es decir, thanatos, que significa separación. En este caso, la muerte es espiritual, separación, es decir, el hombre se separa de Dios, así como cuando la muerte física, el cuerpo se separa del alma y del espíritu. Pero hay una tercera muerte, y es la muerte eterna, separación definitiva de Dios. Aquellos que definitivamente cerraron la oportunidad al plan de salvación. La paga del pecado es thanatos, separación definitiva de Dios, muerte, y esta tuvo que cumplirse, fuese en la perdición de la raza pecadora,
fuese en la persona del gran representante, quien en el acto de la encarnación había alcanzado para sí a toda la humanidad. Dios es inmortal por su misma naturaleza, de modo que si Dios, por su gracia infinita, había de satisfacer a favor de su pueblo lo que su misma justicia exigía, muerte sobre el pecado, entonces fue preciso que el Hijo se encarnara, participando de la naturaleza humana de los hijos, con el fin de poder morir y así destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, verso 14. La humanidad del Señor fue necesaria. Era necesario que se hiciese humano a los efectos de su muerte vicaria, es decir, de su muerte por los líderes allá amañados allá en el Imperio Romano. Pero no hemos de pensar que solo la humanidad participaría en la obra de la cruz, pues reiteradamente las Escrituras nos están diciendo, nos declaran que el Dios hombre se entregó o se ofreció a sí mismo, que indica claramente que ofrendó el valor total de su ser indivisible. Es decir, Dios mismo se involucra. Filipenses 2, ya lo hemos dicho, porque no escatimó ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma, eso se llama como la kenosis, o el vaciamiento, que Dios se hace humano sin dejar su esencia divina. Eso es lo impresionante. No fue que se haya desteñido, ni que Dios se haya debilitado al tomar una forma humana, no. Se hace humano, pero sigue siendo 100% divino. Y Cristo en la tierra, 100% divino, como 100% humano. Las dos naturalezas de Dios mismo acá, el Cristo encarnado. Y ya Juan lo ha dicho allá en su prólogo del Evangelio. En el principio era el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y estuvo entre nosotros. Así que el Hijo se identifica con su pueblo para que triunfara sobre el diablo. Verso 14 otra vez. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y está hablando de una palabra, destruir. Extraño triunfo. Extraño triunfo el de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, quien salió victorioso por medio de su propia muerte. Uno podría decir, eso fue lo que chocó con los judíos. ¿Cómo sí que un rey va a venir a morir? Eso fue lo que chocó a Judas. Judas no entendía nada las palabras que estaba diciendo el Señor varias veces. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, le matarán, pero al tercer día resucitará. Y Judas, que buscaba beneficio propio, dijo, no, yo gano más vendiéndolo. Estoy perdiendo mi tiempo siguiendo a este supuesto líder de Israel que dice que va a morir en una cruz y con eso nos va a traer victoria. No creo. Entonces eso chocaba con el pensamiento judío, y entre esos también estaba Pedro patinando por ahí todavía. Varios de ellos, los discípulos, todavía no entendían. Es más, él se va al cielo y todavía se quedaron lelos mirando para el cielo, y tienen que venir dos varones y decirle, oiga, despabilen, que así como lo han visto ir, así va a volver, mijo. Entonces mire qué tremendo eso, que es extraña la forma como el Señor obra para hablarnos de victoria, y era sobre su propia muerte, que para muchos la muerte es desgracia, para muchos la muerte es derrota, para muchos la muerte es una tragedia. Pues claro, el que se muere sin Cristo, sí, la muerte debe ser una tragedia, pero como dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y si me muero es ganancia. Un cristiano no pierde con la muerte, gana, es el paso de la victoria. El umbral de la muerte es pasar allá a ese lugar de victoria, ganar la carrera de la fe que tenemos por delante. Así que en el desierto había dado prueba de su temple. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesús. Al rechazar todas las sutiles tentaciones del diablo, pero no se ganó allí la victoria final. No fue en el desierto, sino que se evidenció que Él era el escogido de Dios para restaurar el reino
por los medios que Dios había determinado, según el determinado consejo que dice el apóstol Pedro allá en el libro de los Hechos. La lucha final se libró en la cruz, mas contrariamente a toda lucha humana, el autor de nuestra salvación venció, óigame bien, venció entregándose al dolor y a la misma muerte. ¡Qué tremendo eso! Satisfecha así, entonces, la sentencia de la ley y agotado el pecado por medio de una muerte que era la de todos nosotros, la que merecíamos y que era la paga del pecado ya cumplida en su Hijo. Así que, ¿qué pasa allí en la cruz? Satanás quedó desarmado con la muerte de Cristo, pero mucho más con la resurrección. Fue la estocada final, donde el Señor vence sobre la muerte, sobre el pecado. Así que Satanás queda sin armas que consistían en incitar al ser humano al pecado y mantener la separación del hombre de su Dios y guardarle bajo el temor de la muerte. Como bien dice acá, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Sí me hago entender? Los seres humanos andaban asustados por morir. Otra vez, el que está sin Cristo, para el que está sin Cristo, la muerte es una tragedia. Pero el que está en Cristo, mi querido, la muerte es una ganancia. Así que entonces, ¿por qué tanto miedo? Si en 30 segundos, hermano, usted está en una piscina, le da un calambre y glu, 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 ¡ay, quedó! Allá quedó, hermano. En 30 segundos pierde el conocimiento y en 30 segundos está en la presencia del Señor. Eso es ganancia. Así que la obra de Cristo le ha quitado estas armas al enemigo, de modo que el diablo queda destruido. O mejor, anulado en cuanto al dominio de los hombres, quienes ya no tienen necesidad de quedar bajo su poder. Según el símil de la pequeña parábola de Lucas, cuando habla del hombre fuerte, ha quedado derrotado por el hombre más fuerte. Repito eso, el hombre fuerte ha quedado derrotado por el hombre más fuerte, arrebatándole la presa de las almas que iban camino a la perdición. ¿Quién nos narra ese pequeño detalle? Pues Lucas. Lucas allá en su Evangelio, el capítulo 11, versículo 21 dice: Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él, le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, dijo Jesús, y el que conmigo no recoge, desparrama. Así que los efectos de esta victoria ya conseguida en la cruz se manifestarán en toda su plenitud cuando el vencedor vuelva en gloria para posesionarse una vez y por todas del reino ya conquistado. Cuando aparezca ya el jinete y cuando el Señor empiece a desatar los sellos que significan pertenencia, Él va a venir a tomar posesión de lo que le pertenece, de lo que ya Él ganó en la cruz. ¡Qué tremenda victoria! Y qué tremenda esperanza para los que estamos en Cristo. ¡Qué herencia! Somos hijos de Dios, herederos con Cristo y coherederos, hermano querido. Vendremos a reinar con Él. Así que cuando Él vuelva en su gloria, esa victoria será plena. Por eso hemos dicho que Apocalipsis es la consumación de la obra del Redentor. Pero aún en esta dispensación, cada alma que escucha la invitación al Evangelio o del Evangelio y se zafa, por decirlo así de alguna manera, del lazo del diablo, es la prueba evidente de la victoria de nuestro Redentor cada vez que alguien se convierte al Evangelio. Así que el Hijo se identifica con su pueblo para librar a los suyos del temor de la muerte.
Dice el versículo 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Sí nota? Esta liberación del temor de la muerte es la consecuencia lógica de lo expuesto aquí en este apartado anterior, lo que acabamos de hablar. Todo horizonte humano se limita y se cierra por el temor de la muerte. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte? Ay, no hablen de eso tan feo. Que pone fin, óigame bien, a las pobres existencias humanas en este suelo terrenal, en este piso, en esta temporalidad, en lo que todo ciclo se cierra con la muerte. Eso dicen algunos. Y por ahí hay alguien que dice, nadie es eterno en el mundo. Claro que sí, tenemos un destino de eternidad. Muerte eterna para el que rechazó a Cristo, vida eterna para el que recibe a Cristo, pero estamos destinados a una eternidad. Pero mucho más grave, óigame bien, mucho más grave es el temor de la muerte espiritual, el thanatos, o sea, el estado eterno, eterno, eterno de separación de Dios mismo. Esa sí que es una muerte grave, dura, difícil, y que se halla en terrible contraste con la vida eterna, que es diferente, que surge, óigame bien, de la unión con Dios, única fuente de vida. ¿Sí nota? Así que ya no luche más contra Dios. No siga peleando con Dios. Reconcíliese con el Señor. Pídale perdón por sus pecados. Vuelva hacia el Señor. Que mire todo lo que viene para usted. Para los que estamos en Cristo. Las almas que se asocian por la sumisión, digámoslo así, y la fe con el vencedor, quien tan bondadosamente se identificó con ellos en su gran necesidad, se libran de este espantoso temor. Como ya lo hemos dicho, para el cristiano la muerte es ganancia y pasan, digámoslo de esta manera, a la región de la vida en Cristo. ¡Qué tremendo! El Señor se identifica con los seres humanos o se identifica con su pueblo para librar a los suyos del temor de la muerte. Pero también el Hijo se identifica con su pueblo para socorrer a la descendencia de Abraham. Verso 16 dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles. Oiga lo que dice, ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. El sentido del verbo griego que se lee, echar mano para socorrer. Echar mano para socorrer, el sentido total del texto es que no se revela salvación alguna para los ángeles que cayeron. ¿Sí me hago entender? Cuando está hablando, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, está hablando de esos ángeles que cayeron. Ellos no tienen oportunidad de salvación como la tenemos los seres humanos, los que hemos caído, los que hemos fallado. La gracia de Dios hubo, por la gracia de Dios, hubo socorro para la simiente de Abraham y a través de ellos, óigame bien, para toda la raza humana, porque el Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa promesa se cumple en Cristo por allá en la carta de los Gálatas. Se cumple la promesa y los que estamos en Cristo hacemos partícipes o nos hace partícipes de esa promesa de Abraham. ¡Qué tremenda bendición, hermano! ¡Anímese! ¿Tiene problemas? Yo también tengo. Pues, vamos para adelante, mi hermano, porque lo que viene es dinamita. Poder de Dios para salvación. Así que a través de ellos, para toda la raza humana, pues como dijera el maestro a la mujer samaritana, la salvación viene por medio de los judíos, pensando en Abraham, a quien se le había dado la promesa, Juan 4:22. Otra vez se subraya entonces la identificación del Salvador con su pueblo, ya que echa mano de él para librarlo de su peligroso estado bajo el dominio de Satanás. Así que el
El Hijo se identifica con su pueblo para socorrer a la descendencia de Abraham, pero el Hijo se identifica con su pueblo para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Versos 17 y 18 dice, y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. Aleluya, gloria a Dios. Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba, ahora, aleluya, ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba. Gloria al nombre del Señor. Así que recordemos lo que hemos expuesto anteriormente al considerar la consumación o perfeccionamiento del Hijo, que se refiere no a su bendita persona. Él no necesita ser perfeccionado, sino a su función, óigame bien, sino a su función como autor de salvación y sumo sacerdote de su pueblo. Aquí por primera vez, entonces llegamos al concepto del Hijo como sumo sacerdote, pues que más adelante o será el tema dominante de esta epístola a los hebreos. Según el sentido general de este pasaje, se subraya aquí su identificación con su pueblo, hecho en todo semejante a los hermanos, con el fin de poder entender su condición, lo que le capacita para interceder por ellos con conocimiento de causa, digámoslo así. Y volveremos a tratar este tema al meditar en el capítulo 5. Vamos hasta ahora en el 2. Pero podemos terminar aquí esta sección que estamos contemplando y podríamos terminarla contemplando a aquel que se dignó llevar a cabo un ministerio de intercesión a nuestro favor. Desde las mismas, después de las disciplinas de su propia vida aquí en la tierra, a la par que aporta a los suyos auxilio divino, digámoslo así, y prepara, óigame bien, prepara a su vez su triunfo final sobre todo el mundo habitado, mi querido. Esa debe ser la meta del creyente. Por eso hablábamos en días anteriores cuando iniciamos este libro o esta epístola. Apocalipsis no es para miedo, es la meta del creyente. Y el libro, la epístola a los hebreos, es la ruta para llegar a esa meta. Así que la obra se basa sobre la expiación de los pecados, como bien dice el versículo 17. Y para eso tenía que hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser un sumo sacerdote fiel y compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los hombres por medio del sacrificio. O en palabras que reflejan más exactamente el sentido del original, sobre la obra de la propiciación que Cristo llevó a cabo con respecto a los pecados de su pueblo. Es decir, el que había de ser sumo sacerdote a favor de los suyos sentó bien la base justa de una nueva relación, pues al ofrecerse a sí mismo satisfizo las justas exigencias de Dios de un carácter justo en cuanto al problema fundamental del pecado. Imposible sería que él intercediera o auxiliara a los suyos si éstos, en primer término, no hubiesen acudido a él. ¿Para qué? Pues para aprovechar la fe de la obra, base de la propiciación, por las razones que acabamos de explicar, por las razones que acabamos de deducir. Jesús es fiel, además de ser misericordioso. Miren esto, pues puede sustentar, óigame bien, puede sustentar, es la palabra, sustentar en la presencia del Padre mismo
el valor de su propia obra a favor de los mismos, es decir, de estos seres humanos. Y es justicia ya de su parte perdonar y auxiliar a cuantos a él acuden, y cuando acuden a él, no solamente a los que vienen, sino cuando vienen a él. Así que la misericordia del sumo sacerdote subraya su tierna comprensión, óigame bien, del estado y de la necesidad de cada uno, gracias, óigame bien, a las experiencias que ha pasado al identificarse con ellos como sumo sacerdote. Así que él mismo padeció siendo tentado o probado, si lo queremos llamar de esa manera, de modo que sabe exactamente, óigame bien, cómo se ha de enviar el poderoso auxilio del cielo conforme a la necesidad de cada uno. Dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y que Él está presto para nuestro oportuno socorro. Él puede auxiliar así a los que a Él se acercan. Así que, ¿qué pensamiento más consolador para nosotros, mi querido? ¿Así ve? ¿Que no estamos solos? Esto era lo que el autor a los hebreos quería llevarle, decirle: ustedes no están solos, chinos. Mis queridos hermanos del primer siglo, del año 64 después de Cristo, no están solos. Por más que haya opresión del Imperio Romano, por más que vengan las herejías, por más que vengan los falsos profetas, por más que vengan situaciones a la iglesia, no están solos. Y ese es el pensamiento que les quiere transmitir el autor a los hebreos, y hoy, después de 2000 años, nos los quiere transmitir a usted y a mí también. Que tal vez a veces estamos con brazos caídos, como que no vemos nada, como que tanto que oramos y tanto que buscamos al Señor y como que no se ve nada. Pues ahí, hermano querido, esto es también para usted. Aprópiese de esa palabra, es para usted, es para mí, yo también la necesito, es para mí. Pensamiento muy consolador para nosotros, que nos hallamos aún conscientes de nuestra suma flaqueza, por decirlo así de alguna manera, en medio de estos embates tan tremendos que el diablo cada día busca para querer derribarnos. Así que no vemos aún todas las cosas ordenadas según el pensamiento de Dios bajo el dominio del hombre, pero gracias al Señor, vemos a aquel Jesús coronado de gloria y de honra, hermano, que un día volverá, y caleo a sacarle a los suyos, a su iglesia, quien lleva a cabo con toda perfección su obra mediadora hasta el momento de la manifestación de la victoria final. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Hay que levantar el corazón bien en alto y decirle: Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin en esta carrera de la fe. Padre, te damos gracias, te bendecimos, glorificamos tu nombre en esta noche, Señor. Gracias por esta palabra alentadora, Señor. A veces nos sentimos así, como que solos, como que a quién le cuento lo que me pasa, con quién hablo, a quién llamo, a quién le digo que me escuche, cuál hombro me pondrán para poder llorar ahí. Señor Dios de la gloria, pero gracias porque tú sí estás ahí. Tú estás más de lo que nosotros podríamos percibirte, Señor. Y el problema no es que tú no estés, el problema es que somos insensibles, Señor. A veces nos dejamos abrazar por tantas situaciones y no percibimos que tú estás ahí diciendo: vamos, vamos, hijo mío, porque yo me identifiqué con todas tus dolencias, con todas tus penurias, y fui inclusive a morir en la cruz para darte la victoria. Es decir, tú nos has hecho más que vencedores. Señor, gracias. Gracias por esta salvación tan grande. Y te pido, Señor, ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a atesorarla. Tal vez a ti te hayan regalado, algún día te hayan regalado algo de valor. Y tú a veces te detienes en los detalles y miras y observas y recuerdas a la persona que te dio ese detalle y dices: qué tremendo regalo, yo lo cuido. Cuando te han regalado un par de zapatos, una prenda, una joya, cualquier cosa que sea de valor. ¿Sabes? A veces sería bueno reflexionar en eso. Decir: Señor, qué salvación tan grande.
Gracias por esta epístola a los hebreos, Señor. Señor, no la hemos empezado y ya estamos siendo ministrados, Señor. Necesitamos de palabras de aliento, Señor, para seguir en esta carrera de la fe. A veces tendemos a desmayar, Señor. A veces parece que, Señor, nos encontramos solos en esta faena. Pero gracias, Señor, porque tú esta noche nos estás diciendo, yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Yo estoy ahí. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos a no quitar nuestra mirada de ti, como este mismo autor les dice a estos hermanos del año 64 después de Cristo. Les dice, corran con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que no quitemos nuestra mirada de ti. Que, Señor de la gloria, no nos dejemos distraer por tantos distractores que el enemigo quiere bombardearnos cada día. Problemas, luchas, dificultades. Señor, ayúdanos, Señor, a no perder el norte, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias por lo que estás haciendo. Y gracias por lo que harás, Señor. Porque esto es apenas la prueba de la victoria final que un día se dará cuando tú vuelvas, Padre amado. Te alabamos, te bendecimos, honramos tu nombre. Levanta las manos, Señor, del que está desanimado. Levanta y fortalece las rodillas del que está debilitado, Señor. Y ayúdanos a levantarnos, Padre amado, y a continuar en esta carrera de la fe. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les continúe bendiciendo, que descansen. Un abracito para todos. Muchas bendiciones. Chao.